Nos acompañan nuestro invitado Dino Carlos Caro, abogado penalista peruano. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Abogado, la defensa del presidente Toledo ha solicitado una medida domiciliaria, casa por cárcel. ¿Cree usted que le sea concedida? A ver, desde el punto de vista legal, en principio él puede plantear la petición para que se cambie la prisión preventiva en un penal a una detención domiciliaria, pero esto es algo que muy difícilmente puede prosperar porque la ley dice que los mayores de 65 años pueden aspirar a este trato particular siempre y cuando no exista un peligro de fuga. Y en el caso del señor Toledo, recordemos que él abandonó el Perú en el año 2017, justo a inicio de la discusión sobre su prisión preventiva, y no volvió más. El Estado peruano ha tenido que instar ante las autoridades americanas el proceso de extradición, y siendo así, el señor Toledo ha hecho todo lo necesario para retrasar la ejecución de la extradición y la entrega a las autoridades peruanas. Entonces, en términos procesales, eso significa de que es una persona que haría todo lo posible por evitar o escapar de la justicia. Ya en materia de la acusación hay corrupción, colusión, el lavado de activos, entre otros. ¿Qué espacio tiene la defensa para maniobrar? Yo creo que la situación del presidente Toledo es absolutamente complicada, porque en todos estos años la defensa de Toledo no ha articulado una defensa de fondo, sino solamente colateral, procesal, adjetiva, de formas, nulidades, atrasos, nada de fondo. Es decir, el señor Toledo no ha podido explicar solventemente, no ha podido contradecir la imputación de la Fiscalía de que él le solicitó a la empresa Odebrecht el pago de una coima de 35 millones con la finalidad de favorecer a esta empresa en un proyecto de infraestructura. Acá, además de la colaboración eficaz de la propia empresa Odebrecht y los funcionarios de la misma, está su socio de vida y de negocios, que es el señor Mayman. Joseph Mayman es un amigo de toda la vida de Toledo, se acogió también a la colaboración eficaz, ya está muerto, pero él declaró haber recibido el dinero de Odebrecht en sus empresas por encargo del propio señor Toledo. Entonces, desde esa perspectiva, lo que tiene que ver con la ruta de la plata, la entrega del dinero y además la recepción por parte de Mayman y el traslado de sumas parciales a Toledo y su entorno, dan por acreditada esta teoría de la Fiscalía, a mi entender. Abogado, si es encontrado culpable, ¿ingresaría a la cárcel o hay otras medidas? A ver, de momento el señor Toledo ha recibido el tratamiento que tienen los otros expresidentes, ¿no? En Barbadillo, que es el penal o el recinto donde él está también preso tanto el señor Fujimori como el señor Pedro Castillo. Entonces son tres recintos independientes, no hay conexión entre ellos, para expresidentes. Entonces, si el señor Toledo fuera condenado, evidentemente recibiría un trato semejante. Y el juicio oral todavía no se va a celebrar porque el proceso de mención está todavía en la llamada etapa intermedia, es decir, en la etapa en la cual se está discutiendo si la acusación debe de pasar a juicio oral porque cumple o no cumple los estándares previstos en la regulación peruana, que es algo que forma parte del propio control judicial. Vuelvo al tema de prisión preventiva que ya fue acordada. ¿Jurídicamente existe una alternativa adicional para que se le solicite la enfermedad del expresidente? Sí, el tema médico es un tema que podría meritar una revisión en la medida que esté probado de forma indubitable. Recordemos que acá en Perú también se le concedió una gracia presidencial al expresidente Fujimori en el año 2017 a fines, la cual fue revocada por por la actuación de los propios órganos del Poder Judicial, porque se consideró que no estaba suficientemente acreditada esta condición médica degenerativa. Entonces, lo que quiero decir es que con ese precedente, el estándar sobre la enfermedad no basta con que sea alegado y probado con documentos privados o versiones de médicos privados, sino tiene que pasar un estándar muy exigente para considerar que la estancia de Toledo en prisión puede significar algo degenerativo para su salud.
Tendría que probarse que hay cáncer y que el cáncer es degenerativo en este momento. Abogado, ¿qué tan afectada está la política en el país, tomando en cuenta que en los últimos 30 años Perú contabiliza 6 presidentes acusados de corrupción? A ver, de momento el señor Toledo no tiene un caudal político, no tiene ni siquiera representación en el Congreso de la República. Estas manifestaciones aisladas que se han producido el día de ayer, un grupo de personas que yo las contaría solo creo que no llegan ni a 20, son manifestaciones aisladas, pero que no expresan que hay un caudal político, que la presencia de Toledo en este momento genere una crisis política. La única posibilidad de que pase lo contrario es que el señor Toledo, por ejemplo, tenga preparada información que pueda delatar en relación a otros casos durante su gobierno y que a él le conste o que él sepa, de forma que la Fiscalía puede iniciar nuevos procesos y tal vez granjearle un beneficio al señor Toledo. Pues lo menciona, ¿sí pudiera el expresidente Toledo tener algún tipo de información que aminore su pena? A ver, de momento no hay nada concreto, hay mucha especulación a nivel de la prensa, a nivel de las redes sociales, pero como repito, es especulativo. No hay nada concreto o algo que se espere que el señor Toledo pueda delatar en este momento. Agradecerle a Dino Carlos Caro, abogado penalista, por atendernos estos minutos. Hasta pronto. Muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.